Hola chicos de SOCIME, reciban el cordial saludo y las más sinceras felicitaciones de Liz Maribel Quesquén Neciosú. Soy licenciada en enfermería que actualmente me desenvuelvo en la parte asistencial. Primeramente, felicitarlos por el gran proyecto que se han plasmado para este año, como es el CUMI SOCIME Mazamari 2018. Y segundo, agradecerles por hacerme partícipe en una de las actividades de este gran proyecto, como es la campaña multidisciplinaria que se han planteado. Es uno de los criterios que más resalto, porque no solo están enfocándose en profesionales de medicina, sino también están haciendo partícipes a un sinnúmero de profesionales, involucrando en ellos a psicólogos, nutricionistas, enfermeras, obstetras y ustedes los médicos. Bueno, y sinceramente va a ser una grata experiencia, va a ser un momento muy importante que va a contribuir en mi formación profesional. Y felicitarlos sinceramente porque están cogiendo, o año a año ustedes cogen comunidades de nuestro Perú, en donde a veces se ve que las situaciones de salud pues no son las más dables para nuestros niños, para nuestra población adulta o para nuestros ancianos. Bueno, en esta oportunidad también quisiera compartir con ustedes algunos puntos así, sencillos sobre las principales emergencias. Bueno, para hablar de este tema, sinceramente debemos tener muy claro dos definiciones, que es una emergencia y que es una urgencia, y que a veces, sinceramente, aún no los tenemos muy claro. Bueno, para empezar, primero debemos saber qué es una emergencia. Bueno, como muy bien está definido en la norma técnica 042, que es la norma técnica que rige a los servicios de emergencias, que fue establecido por el MINSA en el 2006, aquí define a las emergencias médico-quirúrgicas como aquella condición repentina que pone en peligro la vida de nuestros pacientes y en donde por la afectación se pueden dejar secuelas invalidantes. Y estos pacientes son catalogados en la prioridad 1 y en la prioridad 2. Ahora, ¿qué son las prioridades? Bueno, las prioridades son la manera en cómo vamos a clasificar a nuestro paciente, el tiempo en que nosotros debemos actuar frente a ellos para tratar de no hacer sus problemas, agudizarlos en sí. Son 4 tipos de prioridades. Tenemos la prioridad 1, la prioridad 2, la prioridad 3 y la prioridad 4. Bueno, la prioridad 1, que es en sí la emergencia o la gravedad súbita extrema, aquí encontramos a los pacientes con una afectación crítica de su estado de salud. Aquí el riesgo es inminente de muerte y el paciente necesariamente tiene que ser atendido en un área de reanimación o en un área de trauma shock. Esa es la prioridad 1. Ahora, hablando de la prioridad 2, que son las urgencias mayores. Acá también hay un riesgo súbito de muerte o complicaciones serias para nuestros pacientes y cuya atención debe realizarse en un tiempo no mayor de 10 minutos, por ejemplo. Y estos tipos de urgencias, esta prioridad 2 se debe atender en lo que son los consultorios de emergencia. Ahora, estas dos, la prioridad 1 y la prioridad 2, son aquellas que son consideradas emergencias. Ahora, la prioridad, pero también tenemos la prioridad 3, y es 3 y 4, y que definitivamente también tenemos que tener bien en claro las definiciones o qué tipo de pacientes son los que la conforman. Acá tenemos la prioridad 3. La prioridad 3, que son las urgencias menores. Aquí no hay riesgo de muerte ni secuelas invalidantes, pero que el paciente debe ser atendido en un tiempo no mayor de 20 minutos. Por ejemplo, este tipo de pacientes son los que atendemos en los tópicos de medicina, tópico de traumatología, tópico de cirugía. Y la prioridad 4, que son patologías agudas comunes. Por ejemplo, aquí no hay afectación ni de las funciones vitales, ni de la vida del paciente, pero que tienen que ser necesariamente atendidas en un tiempo que oscila pues entre 1 hora, y que estos pacientes mayormente son atendidos por consulta externa. Ahora,
Teniendo ya muy bien en claro, bueno, la prioridad 1, como ya les he explicado, y la prioridad 2 son aquellos que consideramos como emergencias médicas y o quirúrgicas. Y ahora tenemos la definición de urgencia. Ahora, ¿qué es una urgencia? Una urgencia es aquella situación en la que no está en peligro la vida de nuestro paciente y que no le va a dejar secuelas invalidantes ni nada. Y que sí requieren de una intervención médica para evitar las complicaciones en este tipo de pacientes. Por ejemplo, aquí, ¿qué podemos encontrar? Aquellos traumatismos menores, quemaduras leves, síntomas de hipertensión arterial o infecciones menores como una sinusitis, infecciones de garganta o dolores musculares que sinceramente a veces son urgencias, son los que más bien saturan nuestros servicios y que a veces aún nuestra población no tiene bien en claro esas definiciones. Y en vez de que la urgencia o pequeñas cosas sean atendidas en el primer nivel de atención, que ahí también hay personal capacitado para realizarlo, las urgencias son las que más saturan nuestros servicios y a veces podemos tener, por ejemplo, acá en el hospital Almanzor, que he tenido la oportunidad de rotar por mi especialidad de emergencias y desastres. O sea, en el pasillo podíamos tener 80, 90 pacientes. Sinceramente, tanto los profesionales médicos como la enfermera tratábamos de orientarnos en dónde estaban nuestros pacientes. A veces llegaban los médicos, nos decían, licenciada, ¿dónde está mi paciente? O doctor, creo que está ubicada a la puerta, el otro está al otro extremo. O sea, y son cosas así, que a veces hay pequeñas cositas que aún el poblador, aún nuestra población no entiende. Pero nosotros como profesionales debemos tener ya estos conceptos muy bien en claro. Y las prioridades, por ejemplo, en las urgencias médicas tenemos ahí podemos poner a la prioridad 3 y a la prioridad 4. Bueno, las principales emergencias, más que sí que un tema estadístico, es lo que nosotros llegamos a ver día a día en nuestras emergencias. O sea, más que algo teórico, es un compartir de las experiencias que he podido tener en las diferentes entidades de salud. Les puedo dar la certeza de, yo por ejemplo he rotado en lo que es la parte MINSA, en lo que es la parte e-salud y en lo que es la parte privada. Entonces, en estas tres entidades siempre vamos a ver estas emergencias en nuestros servicios de emergencia. Siempre vamos a tener este tipo de pacientes. Y para hablar, por ejemplo, de esto los podemos agrupar por ejemplo, en emergencias cardiológicas, en emergencias metabólicas, en emergencias neurológicas o neuroquirúrgicas. Por ejemplo, en las emergencias cardiológicas y quirúrgicas, por ejemplo, tenemos siempre nuestras emergencias, por ejemplo, en el Almanzor, siempre tenemos nuestro trauma shock, parece un UTIP, porque tenemos a todo tipo de pacientes cardiológicos, por ejemplo, pacientes que están con sus arritmias, FARVA, bloqueos, aquellos pacientes con Zika, con falla cardíaca, aquellos pacientes con una emergencia hipertensiva, con shock cardiogénico. La semana pasada he estado casi una semana por el Almanzor, que es uno de los grandes hospitales que atiende a la mayor cantidad de asegurados acá en el departamento de Lambayeque, que es el Almanzor Aguinagasenjo. Ahí en nuestra área de Trauma Shock, soy así sincera, del 100% de nuestros pacientes, había un 80% de pacientes cardiológicos. En el momento de nuestro reporte teníamos un paciente con Zika, otro paciente con bloqueo y agregado a él un paciente con neumonía, teníamos un paciente con su FARVA, un paciente con su falla cardíaca,
O sea, son un montón de situaciones que nos permite darnos cuenta qué tipo de pacientes son los que vamos a manejar en los servicios de emergencia. Ahora, eso es solamente en la parte de las emergencias cardiológicas, que son las que más abundan en nuestros servicios. Son patologías que sinceramente existen guías de manejo, existen protocolos en nuestras instituciones de cómo es el manejo y está en nuestra literatura. Bueno, creo que el manejo de cada uno de ellos se nos es instruido en nuestras aulas y que esto más que todo sirva para nosotros conocer con qué tipo de paciente vamos a conocer y en qué, por ejemplo, en mi aspecto, qué tipo de cuidados voy a tener en ellos, conocer cómo es que se desenvuelve toda esta patología en nuestros pacientes, y en ustedes, por ejemplo, lo mismo, o sea, el tratamiento para ellos. O sea, con este tipo de pacientes son los que ustedes van a trabajar en los servicios de emergencias, en lo que son las emergencias cardiológicas. Por ejemplo, ahora sí nos vamos a las emergencias neurológicas y neuroquirúrgicas. Esto también son otro tipo de pacientes que nosotros tenemos en nuestras emergencias. Por ejemplo, los traumatismos, los TED graves, los traumatismos encefalocraneal, los TED graves. Por ejemplo, acá sinceramente en nuestro Perú, en Lima, acá, siempre vamos a tener accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito que a nuestros servicios de emergencia sinceramente llegan pacientes completamente chocados, que necesariamente ya se atienden o los pasan directamente a shock trauma. Por ejemplo, últimamente se recibió, por ejemplo, en mis rotaciones, pude visualizar pacientes, los accidentes en moto lineal. Pues ya creo que esos son los pacientes más críticos. O si no llevan un casco. Últimamente tuvimos un estudiante, pero ese estudiante actualmente sigue con vida, lo tienen en el área de UCI del Hospital Regional de Lambayeque. También, o sea, ese joven tuvo un accidente de tránsito, estuvo en el área de trauma shock, necesariamente tuvo que pasar a UCI, o sea, pero fue uno de nuestros pacientes. O sea, siempre vamos a tener emergencias neurológicas por los mismos tipos de accidentes que se pueden visualizar diariamente acá en nuestro Perú. Ahora también tenemos los ACVs tanto isquémicos como hemorrágicos, los estatus convulsivos y el Guillain-Barré. Bueno, a veces pensamos cómo vamos a tener Guillain-Barré, pero por ejemplo, no hace mucho, aquí o más cerca, en Trujillo, hubieron 14 casos de pacientes con Guillain-Barré. O sea, nosotros también tenemos que estar así siempre al tanto y preparados en este tipo en atención a este tipo de pacientes, porque sí, a veces es un paciente, por ejemplo, en un año que se pueda ver, pero en esa oportunidad, en casi un mes, se vieron 14 pacientes con Guillain-Barré. Ahora también nos vamos a las emergencias metabólicas o hidroelectrolíticas, por ejemplo. Acá, ¿qué tipo de paciente o qué tipo de patologías podemos visualizar en nuestras emergencias y que son las más frecuentes? Las hemorragias digestivas altas y bajas. Eso sinceramente a veces nunca falta. A veces un mes tenemos un 80% por ejemplo, de nuestro trauma shock. Del trauma shock tenemos pacientes cardiológicos y otro tenemos de hemorragias digestivas altas, hemorragias digestivas bajas, o también las varices esofágicas sangrantes, que también son casos que llegan a nuestras emergencias, o aquellos pacientes con una pancreatitis aguda y crónica, una cirrosis hepática descompensada, una cetoacidosis diabética, o aquellos pacientes con una diabetes mellitus descompensada. Y esto no solo se ve en la parte de MINSA o ESALUD, en la parte privada, por ejemplo, también tenemos nuestros pacientes que llegan así por las hemorragias digestivas, ¿no? Bastante, sinceramente, se maneja este tipo de pacientes también en la parte privada, que es donde yo también me desenvuelvo.
Después tenemos aquellos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, aquellos pacientes que tenemos que, o sea, se complican con neumonía, ya están necesariamente necesitan de un apoyo ventilatorio, aquellos pacientes que llegan con su sepsis, con su shock séptico, a sus accidentes cerebrovasculares, o sea, son un sinnúmero de patologías que podemos visualizar en nuestros servicios de emergencia. Por ejemplo, en lo que es en las insuficiencias respiratorias, hace poco hemos tenido en nuestros hospitales influenza, el H1N1. O sea, a veces cosas que pensamos que no van a estar en nuestras emergencias, llegan. Tuvimos dos pacientes, se reportaron dos pacientes fallecidos acá en Lambayeque con H1N1 y que sinceramente pueden ser, ustedes pueden entrar al Google y buscarlo, ver pacientes con H1N1 en la región de Lambayeque o pacientes que han estado con el William Barrett en Trujillo. Hace poco también, si ustedes revisan las noticias, se tuvo un caso de peste bubónica, por ejemplo, acá en el hospital regional, si no me equivoco. Ahí busquen, ahí está, se notifica este caso de paciente con peste bubónica. Y que eso nos enseña, o sea, que a veces nosotros por acá decimos, no, nunca nos va a llegar esta emergencia o no, pero cuando estás ahí, la emergencia es, o sea, puede ser es algo muy fabuloso porque tú llegas así de la nada. Hoy día, ¿quién me va a llegar? O sea, hoy día, ¿qué voy a estar preparado? Y ya te puede llegar un paciente con una peste bubónica, ya te puede llegar un paciente con alguna emergencia cardiológica, y que como las que yo ya les he ido mencionando son las más comunes, son las principales emergencias que se dan. Este tipo de patologías son las principales emergencias, por ejemplo, tanto cardiovasculares, neurológicas, neuroquirúrgicas, metabólicas, hidroelectrolíticas. O sea, más que todo esto, el que yo comparta con ustedes, sinceramente mi poca experiencia en esta parte asistencial es compartir con ustedes aquellas patologías que he ido dándome cuenta que son más frecuentes en los servicios de emergencias, que son en sí emergencias, ¿verdad? Que estas son emergencias que ponen en peligro la vida de nuestros pacientes, o que si nosotros no actuamos de una manera inmediata, podemos dejar secuelas invalidantes en ellas. O sea, el haberles dicho qué tipo de patologías, por ejemplo, son las que más se presentan, nos ayuda a encaminarnos a nuestro, ¿cómo les podría decir? A nuestra manera de estudio. Por ejemplo, yo patología que veo algo, pucha, el toque. Tratar de conocer más, saber el manejo y todo eso. O sea, todo eso porque siempre tenemos que estar al tanto de todo. O sea que, chicos, ya saben, si es que ustedes quieran venir, sé que SOCIMED son todas las sociedades científicas de medicina de todo el Perú. Y si en algún momento ustedes quieren venir a trabajar, ustedes quieren venir a desenvolverse profesionalmente o a ser externados, internados a nuestro departamento de Lambayeque, a nuestros hospitales, como los grandes hospitales que tenemos, por ejemplo, aquí el regional, tenemos el Hospital de las Mercedes, el Almanzora Guinaga-Senjo, pues siempre van a encontrar este tipo de pacientes. Y por ser son entidades de salud de complejas, reciben a un sinnúmero de pacientes de todos los lugares. O sea que siempre nuestra emergencia va a estar enriquecida de pacientes con un sinnúmero de patologías. Así que les invito así cuando en rotar en los servicios de emergencia. Sería la experiencia que yo he tenido en el transcurso de mi especialidad. Porque yo también elegí la especialidad de emergencias y desastres. Fue muy bonita, muy bonita darme cuenta cuáles son las emergencias más frecuentes, qué tipo de patologías son las que más afectan a nuestra población, y más aún, o sea, y ahí encontramos de todo.
desde niños, desde adultos y nuestras poblaciones adultas mayores. Estos extremos siempre van a ser las poblaciones más vulnerables. Y que nosotros debemos ser así precisos y actuar de una manera exacta, porque siempre tenemos que recordar que tenemos en nuestras manos la vida de nuestro paciente y que una emergencia es un trabajo, igual como lo que ustedes están desarrollando, multidisciplinario, es un trabajo en equipo. Y siempre es bueno que tengamos muy bien en claro esto. Emergencia es un lugar estresante, pero en donde lo que nos va a ayudar es el trabajo en equipo y el trabajo multidisciplinario. Bueno, espero haber aportado así un pequeño granito de arena, haberlos motivado en estas patologías, en este sinnúmero de patologías, en este sinnúmero de emergencias, para que ustedes vean en qué deberían seguir profundizándose o que se den cuenta que tienen que leer siempre de todo, o que debemos de leer siempre de todo. Bueno, chicos, fue algo breve, este pequeño compartir y también de conocimientos. Fue más que todo también para saludarlos, para felicitarlos por el gran proyecto que se han trazado en este Kumisosimed 2018. Espero poder compartir con ustedes en esa semana de campaña médica y ver cómo es el trabajo multidisciplinario. Va a ser un gusto, un placer estar con ustedes. Reciban mis saludos, mis felicitaciones y un abrazo sincero para cada uno de ustedes. Entonces nos vemos en agosto y las mejores vibras en todas sus actividades. Felicitaciones sinceramente por todo lo que están, por todos los que están realizando. Gracias por hacerme partícipe de eso. Un fuerte abrazo para ustedes y los mejores éxitos. Cuídense un montón. Soy Liz Maribel Quezquén Neciosú y estaré en Kumisosimed Masamari 2018.